and you may remember me from a little bit ago. But either way, I'm going to be reading your Bible story today. And today, this Bible story is one of my favorites. Its name is Elijah Goes to Heaven. Can you say it? Elijah Goes to Heaven. So, without further ado, here we go. Elijah's work on earth was almost done. This was a great day when the Lord would take him to heaven in a whirlwind, for the Lord had revealed this to him. Elijah also knew this would not happen until he passed Bethel and Jericho and had crossed the Jordan River. Elijah had allowed a new prophet named Elisha to walk along with him. At every city they visited, Elijah urged Elisha to stay while he continued on. But each time Elisha replied, "I will not leave you." He was determined to go on with Elijah until God took him to heaven. After leaving Jericho, the two men walked about 5 miles to the Jordan River. 50 curious young prophets from Jericho followed them at a distance. When they came back to the banks of the Jordan, Elijah folded his cloak and struck the water. It divided instantly, and they walked across the dry ground. Then Elijah asked, "What shall I do for you before I'm taken away?" "Let a double portion of your spirit be upon me," answered Elisha. Elijah said, "You have asked a hard thing, yet if you see me when I am taken from you, you will receive what you desire. If not, you will not receive it." Suddenly, while they were talking, fiery horses and a chariot of fire drove between Elijah and Elisha and separated them. A whirlwind picked up Elijah and carried him into heaven. And when Elisha saw what was happening, he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen." Elisha knew that when Elijah left the earth, the Israelites had lost a man of more value and power than many horses and chariots. Now he could no longer see Elijah. Elisha picked up the cloak that had fallen from Elijah. He struck the water of the Jordan, and it immediately parted as before. Then the 50 prophets who had been waiting for Elisha came and bowed before him. They said, "The spirit of Elijah now rests on Elisha." So that will be the end of our story, and it is now time for some questions. So question 1 is, what did Elisha ask for? Sorry, what did you say? Yes. Elisha asked for a double portion of Elijah's soul. Now question 2 is, how did Elijah go to heaven? Yes, Elijah went to heaven in a whirlwind. The whirlwind picked them up to heaven along with chariots. And question 3 is, what did Elisha use to part the water? Sorry, I can't hear you. Yes, it was Elijah's cloak. When he struck it down, he then parted the water so they would walk on dry land. So that will conclude your Bible story today, and I hope you all have a great day, and may God bless you. Bye. Aleluya, Dios les bendiga, buenos días, alabemos al Señor, sin más preámbulo. ¿Listos? Gloria al Señor. Grande es el Señor. ¿Por qué? Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia.
porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Ábale! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Decláralo. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Declara. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Aleluya. Nos gozamos. Gózate, 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 gózate. Cláralo. Gózate, 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 gózate. Celébralo. Gózate, gózate. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Última vez, decláralo. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Aleluya. Gloria a Dios. Apláudele si puedes desde tu lugar ahí y dale gloria a Él. Glorifica el nombre del Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Bienvenido en este día. Sigamos con la siguiente parte. Qué privilegio que tenemos hoy para traerle un mensaje de esperanza, un mensaje de paz y un mensaje de tomar decisiones en esta vida que tanto nos ha hecho sufrir en todo este tiempo. Así que en esta mañana queremos agradecerle por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias, mil gracias. Y en esta tarde, en esta mañana, mejor dicho, quiero traerle un mensaje sobre el camino de la verdadera grandeza. El camino de la verdadera grandeza. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy. Y nuestra base para este mensaje está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 3. Es una de las buenas bienaventuranzas que el Señor enseñó a sus discípulos. Y el versículo dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo le pertenece. Repito esta porción de la palabra de Dios. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo le pertenece. Que en esta mañana yo sé que hay mucho que pensamos, hemos pensado, mucha gente habla de la pobreza y
habla de que estoy pobre, y quizás muchos de los que están mirándonos ahora piensan que son pobres, no tienen nada, son gente que no son como los ricos, que tienen todo, que tienen carro, tienen muchas cosas. Y así pensaban los discípulos también en el principio. Y hoy quiero que ustedes como hermanos, todos y amigos, aprendan que despojarnos de cualquier riquezas que nos permita ser pobres en espíritu, estas riquezas pueden ser materiales, emocionales, de carácter, de proyectos, etcétera, etcétera. El anhelar ser pobre en espíritu es buscar una total dependencia espiritual del Señor y así poder esperar con anhelo habitar en el reino de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús enseñó y dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. A veces creemos que el reino de los cielos es solamente cuando venga Jesús y nos lleve al cielo, o que el reino de los cielos está en el cielo. No, el reino de los cielos es Jesús y Él está dentro de ti, dentro de mí. Entonces Jesús quería que sus discípulos, sus seguidores, vivieran ese reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Bueno, enseñándolo a través de su carácter, a través de su forma de vida, etcétera, etcétera. El ser humano anhela ser feliz. Y yo sé que todos anhelamos ser felices. Todos deseamos ser felices. Algunos piensan que si tuvieran tal o cual cosa, fueran felices o experimentarían una felicidad mucho más grande o mayor. Ya sea dinero, un auto nuevo o un mejor trabajo o un mejor empleo, etcétera, etcétera. Y como dice el mundo dice, el hombre y la mujer valen por lo que tienen. Eso fue lo que en esa época también Jesús vio lo mismo. La gente pensaba que valían por lo que tenían. Y muchos de nosotros pensamos, si tuviera un buen carro, un carro nuevo, yo fuera feliz. Pero qué triste es ver que muchos jóvenes compran carro nuevo y a lo poco tiempo ya no es nuevo, mucho menos. El carro está desbaratado, se han matado en el carro mismo. Otros piensan que si cambiaran de empleo fueran felices, pero no es cambiar de empleo lo que te va a hacer feliz. O si tuvieran una casa nueva fueran felices, o si tuvieran mucho dinero en el banco también fueran felices. El dinero no nos hace feliz. Hay pobres que son felices, pero también hay ricos que son felices, no por el dinero, sino porque tienen una relación de intimidad con Dios. Y en esta mañana quiero que nosotros pensemos que la felicidad no va a venir por lo que poseamos, por lo que tengamos, por lo que tú tengas o por lo que yo tenga. La felicidad viene cuando nosotros aprendemos a depender exclusivamente de la presencia de Cristo o del Espíritu Santo o de Dios en nuestra vida. Mujer, similar era la condición que en la época de Jesús. En cada caso Jesús dice que lo que el mundo considera infelices o desafortunados, en realidad son bienaventurados, porque les espera una recompensa de parte de Dios. Jesucristo pronuncia las bienaventuranzas en el propósito o con el propósito de corregir las ilusiones de sus discípulos o seguidores con respecto a la naturaleza del reino y exponer cómo en el carácter de su súbdito, en contraste, Cristo enseña que los felices en el reino no serán los poderosos, sino los humildes, no los autosuficientes ni los acumulados, no los fuertes, sino los mansos y misericordiosos. Esos serán
los que van a recibir la bienaventuranza, no los poderosos, no el que tiene mucho dinero, no el que provee o que posee mucha casa, no el que anda con su cartera bien llena de dinero o que el banco está lleno de dinero. No, no son los acumulados, los que tienen muchas acumulaciones, sino los pobres en espíritu. De ello es el reino de los cielos. Tal dicha no depende de factores externos, sino de una actitud interna del corazón. No depende de mi esfuerzo o de lo que yo pueda hacer o lograr, sino de reconocer de cómo estoy delante de Dios y lo que Él puede hacer por mí. Eso es lo que me va a hacer feliz. ¿Cuál es mi condición? ¿Cómo tú estás delante de Dios? Tú no eres feliz por lo que tengas. Tú eres feliz cuando tú dependes exclusivamente de la presencia de Dios. Cuando tu relación con Dios anda de una manera que tú no puedes estar sin Él. Él es la única esperanza. Él es el único medio en el cual tú puedes confiar. Y que no importa que tenga el problema que tenga, sea enfermedad o sea que tenga dificultad, eso no te hace feliz. No te hace infeliz tampoco. Tu felicidad va a depender cuando tú aprendas a depender de Dios, cuando tu relación con Dios sea fuerte, cuando tú busques de escudriñar las Escrituras. La Biblia dice, bienaventurados los que no andan o no han dado en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No somos felices por lo que poseamos, no somos felices por lo que tengamos, no somos felices porque tú tengas mucho dinero, somos felices cuando aprendemos a depender de Dios. Felicidad, como el anhelo de un carácter cristiano. La felicidad como anhelo de un carácter cristiano transformado. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso dice la Biblia Reina y Valera, pero esta Biblia dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Mira qué diferencia es cuando tú puedes confiar, cuando tú eres pobre en espíritu. Ahora vamos a analizar qué es ser pobre en espíritu. Las bienaventuranzas son descripciones del carácter. Son descripciones del carácter que Dios desea que todos sus súbditos en el reino que Él vino a proclamar y que vino a establecer, Él quiere que vivamos. Hay 8 cualidades o 8 características o 8 bienaventuranzas que estrechamente están unidas. Una no puede estar separada de la otra, tienen que estar ligadas. Y de eso comenzamos el sábado pasado y que hoy usted, a través de esta programación, usted está viendo. Vamos a hablar de esas 8 cualidades, esas 8 bienaventuranzas, que todas están ligadas la una con la otra. Porque Jesús quiso enseñar a sus discípulos que no era lo que pensaba el mundo. Recuerda lo que dije, el mundo dice, el hombre y la mujer valen por lo que tienen. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las personas que se describen no es por algunas buenas o buenos cristianos, sino para todos. No es la descripción de un cristiano especial. No es para el pastor solamente, es para todo. Yo tengo que ser feliz. Tú tienes que ser feliz. Todos anhelamos ser felices. Cristo señala que es una parte de la vida de cada cristiano. Debe ser y debe desarrollar esa felicidad. La felicidad se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Preguntaría tú. Bueno, se desarrolla a través de mi relación con Dios. A través de yo buscar la presencia de Dios. A través de yo andar en el espíritu. Porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El espíritu es donde Dios
posa a vivir en el creyente. El Espíritu es lo que tiene la relación con Dios y conmigo. La relación que yo tengo no es en mi carne, no es en el alma, es en el Espíritu. Por eso es allí donde Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Las cualidades que se le elogian es énfasis. El énfasis es a la raíz espiritual de toda pobreza, el estado espiritual de los pobres y los hambrientos. Es allí donde hay hambre. Hay una canción que dice, he experimentado un poquito de ti, quiero más. Es el hambre que hay dentro de mí por buscar más la presencia de Dios. Es el hambre que hay dentro de mí por estar más cerca de Dios, por tener una relación mucho más íntima con Dios. Ese es el hambre, hermano. Es el pobre en espíritu que no está consciente con lo que ha alcanzado. No dice, bueno, ya yo soy un cristiano maduro o ya yo tengo muchos años en el evangelio. No, es un cristiano que tiene hambre, que cada día, yo tengo 56 años que conocí a Jesús como Señor y Salvador, pero yo tengo un hambre insaciable. Todos los días yo quiero estar en la presencia de Dios. Mi anhela, mi deseo profundo es estar en la presencia de Dios. Porque soy pobre, tengo necesidad de Él, tengo hambre de Él, tengo que Él me bendiga y que Él derrame su espíritu sobre mi vida, que Él que me enseñe a andar en el espíritu, a andar en la voluntad de Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 1, no os conforméis a este siglo. A veces nos adaptamos tanto al sistema, nos adaptamos tanto a las condiciones del mundo que nos olvidamos de buscar la presencia. Sino dice que nos entreguemos, que nos dediquemos en ayuno y oración en espíritu, alma y cuerpo, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es allí donde nosotros podemos encontrar la verdadera voluntad de Dios. Es en la presencia del Señor. Las bendiciones que le promete la palabra en griego, bienaventurado, es Macario. Sé que significa feliz, pero no es una felicidad subjetiva. Dios declara que quienes la practican son benditos y bienaventurados. Nos preguntamos, y voy a hacer alguna pregunta para que reflexionemos. ¿Qué parte de tu carácter cree que debe cambiar o mejorar? ¿Qué parte de tu carácter tú crees que debe cambiar o mejorar? Ese carácter que no te deja ser feliz. Esas actitudes que no te dejan ser feliz. Esa forma tuya de responder muchas veces cuando te encuentras con un problema o una discusión. El carácter que afecta a otra persona. ¿Cómo considera que está tu estado espiritual frente a Dios? ¿Cómo tú consideras ahora mismo que está tu estado espiritual frente a Dios? ¿Cómo afecta tu conducta y carácter con tu relación con los demás? ¿Cómo se afecta? ¿Cómo afecta para tú no tener esa felicidad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos, con los vecinos? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu relación con ellos? Nuestra relación muchas veces depende de nuestra felicidad, depende de cómo andemos en esas relaciones con los que nos rodean. Tenemos que entender, amado, que tenemos que vivir una vida que pueda dar testimonio de lo que nosotros somos. Dios nos deja en este mundo para que a través de nosotros otros puedan encontrar la felicidad. Entendiendo qué es ser pobre, vamos a entender o a preguntarnos qué es ser pobre. Y quizás yo te voy a preguntar ahí donde tú estás, ¿qué tú piensas que es ser pobre? Quizás tú piensas que eres pobre. Eres pobre porque quizás no tienes un carro nuevo. Quizás tu banco no tiene mucho dinero. Quizás no tiene una casa. Quizás no tiene 100 o 20 o 30 vestidos. Quizás no tiene muchos zapatos y te crees pobre. Hermano, tú no eres pobre. Aquí decimos que los pobres aquí en Estados Unidos son pobres y mucha gente está diciendo, yo soy pobre, pero en su casa tienen leche. En su casa hay comida a diario. Comen a diario.
o buscan comida por ahí donde le den. Eso no es ser pobre. Yo quiero que tú veas en esta mañana lo que es ser pobre, o en esta tarde que tú aprendamos qué es ser pobre. Quizá tú has ido a tu país, que tú vienes de un país diferente a este. Allí hay gente pobre. Yo recuerdo cuando yo una vez, siendo mi padre, estando yo niño, muchas veces me acosté sin comer. Me acosté sin nada, no había nada en mi casa. No había nada, la nevera, no había ni nevera ni nada. Y el fogón no se había prendido porque no había que cocinar. Pero habían otros peores que yo, que no solamente una noche se acostaban sin comer, muchas veces se acostaban una y dos y otras, y estaban con tantas lombrices o parásitos en el cuerpo, que muchas veces tenían que darle alguna medicina, algunas hierbas para que la botaran, porque el hambre lo estaba acabando. Y yo he visto a través ayer mismo recibí una revista donde hay tanta pobreza que los niños se les ven la barriga grande, que no comen. Quizás tú piensas que eres pobre y vives en este país. Tú no eres pobre. Y tú no eres pobre muchas veces, y tú tienes que ver alrededor tuyo que hay otros que son mucho más pobres que tú. Tu nevera está llena, tú tienes abundancia, tú tienes comida, tú tienes zapatos. Pobre ser pobre no es no tener nada, no tener dónde echar mano. Eso es la pobreza. ¿Qué es ser pobre? Jesús usa la palabra en griego tohoi, que significa, que se refiere a lo que en verdad son pobres, humildes, hundido en la miseria. Voy a usar una palabra, como dije el sábado pasado, voy a usar una palabra y dije, es una palabra dominguera, paupérrimo. Paupérrimo es el superlativo, o podríamos decir el negativo de la pobreza, el superlativo, ser más pobre, estar en la miseria total, que no tenga nada. Eso es el pobre. Y esa fue la palabra que Jesús usó, tohoi, en griego, que significa o que se refiere a que en verdad son pobres, hundidos en la miseria, humilde de corazón, no confían en sí mismos, sino que se aferran a Jesucristo como la única fuente de felicidad y de bienestar. Eso es el pobre. Solamente no tienen a dónde, y si Dios no le provee algo, no van a tener nada. Así estás tú. Así estás tú. ¿Por qué en espíritu? Las palabras explicativas en espíritu aplican a lo que en su más íntima conciencia se dan cuenta de su necesidad. Son como mendigos espirituales sumidos en la pobreza y sin recurso propio. Todo lo que tienen, todo lo que reciben, vienen de parte de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Son mendigos espirituales. Dicen, no puedo nada. Y como voy a usar la palabra del rico, del fariseo, y el que estaba allí orando, y decía, el fariseo decía, gracias porque no soy como este ladrón y salteador, gracias porque ayuno todos los días, gracias porque oro todos los días, gracias porque doy diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no era un pobre en espíritu. Era un altanero, un orgulloso, diciendo, un religioso, y así hay mucho. Yo no soy como este, no soy como este pecador. Pero hermano, el otro decía que no se atrevía ni a orar, ni a levantar su rostro hacia el cielo, porque reconocía que él no tenía nada. Era un pobre en espíritu. Solamente la misericordia de Dios podía alcanzarlo a él. Y él decía, Padre, no puedo ni levantar, pero ten piedad de mí. La Biblia dice que este salió mucho más bendecido que el otro. Perdonado. Eso es el pobre en espíritu. Reconocer que lo que soy ahora, si soy pastor, si tengo un don, si tengo un talento, si tengo una habilidad, si tengo algo en mis manos, si tengo algo, que tengo un carro, tengo una casa, tengo una propiedad, tengo lo que tengo, no depende de mí, no dependió de mí, fue de la misericordia de Dios.
Fue Dios que proveyó lo que necesitaba. Si soy perdonado, no es porque yo me lo gané, es porque el Padre en su misericordia me perdonó mis pecados. Eso es lo que es ser pobre. Fue el amor de Dios, fue la bondad de Dios, fue la compasión de Dios. No que te ganaste el perdón, ni te ganaste la vida eterna, ni te ganaste el cielo, ni te ganaste los dones que tiene. Fue la misericordia de Dios. ¿Quién te alcanzó en su amor? Porque Dios es amor. Y en esa misericordia nos alcanzó. Lo que tenemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Y voy a preguntarte algunas preguntas más para reflexionar. ¿Qué expresiones evidencian la falta de pobreza espiritual? Mi banco está lleno. Tengo un buen trabajo, un buen seguro social, tengo herencia, etcétera, etcétera. Son palabras que muchas veces decimos y esto nos refleja la condición espiritual que nosotros estamos. ¿Podemos tener el espíritu de pobre? ¿Por qué? No, si tú estás diciendo que tu banco, que todo esto, tú no tienes un espíritu de pobre. Lo que tengo, lo he alcanzado por mi fuerza. Algunos, yo recuerdo un señor que decía, lo que yo tengo ahora es porque esta mano me lo han dado. No tenemos. Lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno, nos ha fortalecido, nos ha dado lo que tenemos. ¿En qué consiste tener un espíritu correcto delante de Dios? Cuando tú exclusivamente entiendes que eres un desventurado, un que no tiene nada, que lo que tiene Dios lo ha provisto. Felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién es otorgado el reino? Como la salvación se recibe por gracia, asimismo la bendición se recibe con la humildad dependiente de tener que tiene un niño pequeño. Un niño pequeño se tira a los brazos del Padre, se echa en los brazos del Padre. Un niño pequeñito no puede no puede hacer nada. Solamente si mamá y papá lo mantienen, lo sostienen, es que puede crecer. Si mamá le da de comer, pueden crecer porque ellos no tienen ningún valor. Y así somos nosotros, los niños pequeños de Dios. Debemos depender de su grandeza. La causa de su dicha, Cristo mismo lo considera dueño y participante del reino y pregunta, Dios pregunta, ¿qué carácter o qué circunstancia diaria muestran la realidad del reino de Dios en tu vida? ¿Qué circunstancia? ¿Cómo tú expresas tu intimidad con Dios? ¿Quiénes son los príncipes del reino de Dios? La Biblia dice que son los pobres en espíritu. ¿En qué nivel estás tú? ¿Cuál es tu nivel? ¿En qué nivel te encuentras tú en estos momentos? Puede hacer esta evaluación de 1 hasta el 10 o de 0 a 10. Los pobres en espíritu son las personas humildes que reconocen que son pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Reconoces que está en bancarrota espiritual. ¿Reconoces tú que está en bancarrota espiritual? ¿Te das cuenta de que tu vida espiritual va de mal en peor? ¿De que no está buscando, que ya no está orando como oraba antes? ¿Que no está leyendo la palabra como leía antes? ¿Que no está yendo a la iglesia como lo hacía antes? ¿Reconoce que está en una bancarrota espiritual? Estoy crucificando la soberbia, porque reconozco que no puedo justificarme a mí mismo. Por lo tanto, pone toda tu confianza en Dios. Pone toda tu confianza en el Dios que te llamó una vez. Compungido de corazón, los tales obedecen al Evangelio de Cristo para obtener el perdón de los pecados
y el don del Espíritu Santo, que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Quiero que leamos este pasaje porque es muy interesante. Hechos 2, 37 y 38. Y mira lo que allí aparece en este pasaje de la palabra de Dios. El verso 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los 12 apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le contestó: cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Estas promesas es para ustedes y para sus hijos, e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Es la única manera que podemos encontrar el perdón, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando entendemos que estamos perdidos y que no hay esperanza fuera de Dios. Solamente Jesucristo, no nadie más, puede perdonar y salvarnos de nuestra condenación eterna, porque Él murió precisamente para eso, para ser Señor y ser el Salvador del mundo. Él ha venido para salvarnos de nuestra esclavitud. Está atento a la dirección del Espíritu Santo. Te conmueve la vida de Cristo, te conmueve tú a buscar lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora. ¿Estás tú dispuesto a buscar el rostro de Dios y orar cuantas veces el Espíritu Santo te indique hacer tal o cual cosa? Mis amados, es necesario, si queremos tener una vida de intimidad con Dios, es necesario nosotros volvernos a Dios. Entonces, como cristianos, siguen siendo pobres en espíritu, siempre dispuestos a admitir fallas o faltas y pedir perdón. Santiago 5:16 dice: si el hombre peca, si el hombre falla, si el hombre comete un error y busque el perdón, Dios lo perdonará. Santiago capítulo 5, verso 16, que quiero que leamos también este 5:16. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Confiesen los pecados unos a otros. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hacer de la vida espiritual un estilo de vida y conducta cristiana. Dios quiere y nos deja en este mundo para que vivamos un estilo de vida. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Son hombres y mujeres transformadas por el poder del Espíritu Santo. Es un estilo de vida, mis amados. Por lo tanto, tú y yo tenemos que comenzar a vivir diferente. No podemos vivir de acuerdo a lo que ya a mí me han enseñado y que yo aprendí, ¿no? Y que ya yo soy viejo. No, todos los días debemos buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en conclusión, mis amados, el hombre nunca llegará a conocer a Dios por medios de buenas obras. Nuestras vidas podrían parecer por momentos muy buena y decente, mas en comparación a la santidad y a la pureza de Dios, necesitamos arrepentirnos. No somos tan buenos que creamos que ya no tengamos que arrepentirnos de nuestro pecado. A diario cometemos errores. A diario yo fallo. A diario tú fallas. Todos fallamos. La felicidad alcanzada en las bienaventuranzas es una obra de Dios a través de la fe y en la sangre y el sacrificio de Cristo. Los pobres en espíritu son aquellos que están dispuestos a despojarse de todas las mentiras y méritos alcanzados por medio de buenas obras.
En la vida cristiana debe despojarse de máscara humana, hipocresía, religiosidad, para decir como Jesús: me niego a mí mismo y tomo mi cruz y te sigo cada día. Esa debe ser nuestra actitud. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Hermanos, los hipócritas no heredarán el reino de los cielos aunque estén en la iglesia. Los religiosos no heredarán el reino de Dios aunque estén en la iglesia. No, es el hombre que ha cambiado, que es pobre en espíritu, que entiende que su dependencia exclusivamente viene de Dios. Y que todo lo que tiene, y todo lo que posee, y todo lo que vendrá, solamente viene cuando Dios lo suple y lo cambia. ¿Sentimos esto? ¿Hemos experimentado este quebranto? ¿Hemos comenzado a despojarnos de nuestras obras, méritos religiosos, etcétera? Si es afirmativo, estaremos experimentando una pobreza y en espíritu de la cual Jesús nos habla en esta enseñanza de hoy. Eso es lo que Dios quiere. Y voy a repetir la última pregunta. ¿Hemos comenzado a despojarnos de nuestras obras y méritos religiosos? Si es afirmativo, estaremos experimentando una pobreza en espíritu de la cual Jesús nos habla en esta enseñanza de hoy. Eso es lo que Dios quiere, que seamos pobres en espíritu, porque entonces el reino de los cielos te pertenece a ti y me pertenece a mí. Pobre en espíritu, no los grandes, no la gente que son altaneros, no los orgullosos, no los que se creen mejor que los demás, sino los pobres en espíritu, que tienen una dependencia absoluta de Dios. Ese es el pobre en espíritu, que son paupérrimos, que son tan pobres que solamente la misericordia de Dios es que suple sus necesidades. Mis amados, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser pobre en espíritu. Ese es el deseo de Dios. No es que vayamos a la iglesia, no es que oremos mucho, no es que tú tengas dones o tengas talentos y los uses. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos pobres en espíritu, porque el reino de los cielos te pertenece a ti y me pertenece a mí. Que Dios te bendiga. Si en esta mañana tú has entendido el mensaje y el mensaje ha llegado al corazón, yo quiero rogarte que te humille delante de Dios. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está dispuesto a hacer su parte, pero un corazón contrito y humillado, jamás Dios desprecia. Jamás Dios lo abandona. Jamás Dios lo deja, porque Él está con los humildes de corazón y quebrantado de espíritu. Esos son las personas que Dios quiere que seamos tú y yo. Esta es la primera parte de la primera bienaventuranza. La próxima semana vamos a hablar de la segunda bienaventuranza. Así que prepárate, porque estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones. Hoy hemos hablado el camino hacia la grandeza. ¿Cómo no son los grandes? Por lo que tú tienes. No son los grandes por lo que posee. No son los grandes por la educación que tiene, o por las casas que tiene, por el carro que tiene. Eres grande cuando eres pobre en espíritu y te humilla delante de tu Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, hágale resplandecer su rostro sobre ti y tenga paz. Ten una semana feliz, y si en esta mañana tú has sentido que Dios ha hablado al corazón, humíllate delante de Dios y dile: Señor, ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti. Desde hoy en adelante, ayúdame a ser un verdadero pobre en espíritu para tener esa relación. Tengo hambre, tengo sed, quiero más de ti, quiero que me llene más. Por eso, toma mi vida. Yo tomo la cruz y te sigo hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tomaste esta decisión, escríbenos.
Llámanos, háblanos. Nosotros queremos. Y puede llamarme al teléfono 718-647-2861. Te repito, 718-647-2861. Que Dios te bendiga y estaremos de nuevo otra vez en la próxima semana. Bendiciones y buenos días.